Muy buenas tardes, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 26 de abril del año en curso, donde estamos analizando al método simplex en sus diferentes particularidades. Habíamos visto en la primera particularidad el caso de donde las restricciones eran del tipo menor o igual que. En una segunda sesión habíamos analizado el caso de las restricciones en el sentido del mayor o igual que. Y hoy vamos a tratar de ya completar todo ese análisis cuando una restricción funcional tiene el símbolo de igual que. Vayamos empezando con un problema preparado para el día de hoy. Vamos a indicar acá que eh, indiquemos que vamos a obtener, ¿no? El enunciado, obtener la solución al problema de programación lineal siguiente. Nuestra función objetivo se va a caracterizar de analizar un aspecto de minimización. La voy a minimizar. La función z, que es equivalente a 4 veces x sub 1 más x sub 2, ¿no? Sujeta a, entonces sujeta a, nuestra primera restricción funcional va a ser equivalente a 2x sub 1 más x sub 2 igual a 5. Y nuestra segunda restricción funcional será igual a 2x sub 1 más 3 veces x sub 2 mayor o igual que 11. Y nuestras condiciones de no negatividad, siempre hemos establecido que las variables de decisión sean no nulas, ¿no? Entonces vayamos indicando la solución al problema. ¿Qué es lo que vamos a encarar acá? Vamos a aplicar, el método simplex. Y entonces, ¿qué nos dice el método simplex en sus conjuntos de pasos, ¿no? Vamos a declarar el paso número 1, que nos indica que si existe una restricción funcional en forma de igualdad, vean acá tengo una restricción funcional en forma de igualdad o en forma de ecuación, se debe añadir una variable artificial a sub i para concretar la igualdad para posteriormente aplicar el método simplex. Nuevamente, si existe una restricción en forma de ecuación, se debe añadir una variable artificial a sub i para trabajar por el método simplex. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro esta restricción funcional, tendría 2x sub 1 más x sub 2, y para que sea trabajable por el método, nos indican que tenemos que añadir una variable artificial a sub 1 en este caso,
y recién se concreta el sentido de la igualdad. Ahí está, ¿no? Luego este otro caso, donde ya habíamos analizado en la anterior situación, es una restricción funcional donde existe una desigualdad mayor o igual que. Entonces, para ese caso ya sabemos qué hacer. Tenemos que reescribir la restricción funcional en forma de ecuación. 2x sub 1 más 3 veces x sub 2. Que ya sabemos que tenemos que añadir para esta situación una, sino restar una variable artificial h sub 1 y sumar una variable de, perdón, restar una variable de holgura h sub 1 y sumar una variable artificial a sub 2 sería en este caso. Y todo ello va a ser igual a 11. Entonces vean, nuestras situaciones están sumamente claras dentro de esta construcción. Pasemos al paso 2, que es el paso siguiente a todo este algoritmo. ¿Qué dice el paso 2? El paso 2 nos indica que hay que escribir la función objetivo como una igualdad a 0, sumando las variables de holgura h sub i con coeficiente 0 y restando las variables artificiales con coeficiente m, si es que el problema de programación lineal es de análisis de minimización. Entonces lo que vamos a hacer acá es reescribir ese hecho, ¿no? Tenemos que escribir nuestra función objetivo, z, como una igualdad a 0. Eso implica que z va a contener en el primer lado a menos 4x sub 1 menos x sub 2. Menos x sub 2. Luego nos indica que las variables de holgura h sub i tienen que ir con coeficiente 0 y se tienen que restar las variables artificiales con coeficiente m si el problema es el caso de minimización. Entonces acá voy a anotar que sería más 0 veces h sub 1 menos m veces la primera variable artificial menos m veces la segunda variable artificial. Y recién en este caso es igual a 0. Tenemos que estar conscientes que en el paso 1 las variables positivas nuevas son a sub 1, es esta de acá, y a sub 2. Y estas dos van a ser las que van a ingresar como variables básicas dentro del sistema. Es decir, que acá vamos a tener en el ingreso a sub 1 y a sub 2. Entonces, para que sean consideradas como variables básicas dentro de la función objetivo, que es en el paso 2, tienen que tener coeficiente 0. Acá tienen coeficiente menos 0. Entonces, tenemos que hacer un ajuste para volverlo acá a menos m a sub 1 en 0 veces a sub 1. Entonces, vamos a realizar como ya estilamos. Acá voy a multiplicar por m a esta restricción. Y acá también lo propio por m. Según amerita el caso, ¿no? Hay en algunas que no se va a necesitar multiplicar a ninguna de ellas, ¿no? Vayamos multiplicando. M por 2x sub 1 será pues 2 veces m por x sub 1. M por x sub 2 será ahí más m veces x sub 2. M por a sub 1 será más ahí m veces a sub 1. Y m por 5 será 5 veces m. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación. M por 2x sub 1, acá vamos a tener
2 veces m x sub 1. M por 3x sub 2, vamos a tener ahí más 3 veces m por x sub 2. M por menos h sub 1, ahí vamos a tener menos m veces h sub 1. M por a sub 2 será pues ahí más m veces a sub 2. Y esto es equivalente a m por 11, va a ser 11 veces m. Empezamos a sumar. Pues lo que vamos a tener, si empezamos a sumar en columna, acá indicábamos que vamos a tener z. Ahí ya sabemos cómo se suma en esta columna. Vamos a tener más paréntesis 4 veces m menos 4 por x sub 1. Acá tendríamos más 4 veces m menos 1 por x sub 2. Acá tendríamos menos m veces h sub 1. Y acá es lo que necesitábamos, ¿no? Más 0 veces a sub 1 y más 0 veces a sub 2. Y acá tendríamos la suma de 0 más 5m más 11m. Sería 16 veces m. Entonces hasta ahí tenemos el proceso con los pasos 1 y 2 bajo estas características. Bueno, hay un errorcito, me indican en esta parte. Evidentemente, una condición de no negatividad es que x1 sea 0, o perdón, mayor o igual que 0, y x2 también tiene que ser mayor o igual a 0. Acá había un errorcito, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la aclaración. Una vez declarados los pasos 1 y 2, tenemos que irnos al paso 3, que ya es la construcción de la tabla simplex. Y tenemos que empezar a iterar según los mecanismos ya aprendidos. ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica que en este espacio de la primera celda tenemos que poner la etiqueta variables básicas. Van a estar en esa columna las variables básicas. Y en esta celda va a estar las soluciones del problema de programación lineal. Si ustedes aprecian, tenemos x1, x2, a sub 1, a sub 2 y h1, las variables que han sido declaradas en el paso 1. Entonces voy a colocar en ese orden. Acá tendríamos x1, x2, h1, a sub 1 y a sub 2, que serían las 5 variables de decisión dentro de este estudio. Vayamos llenando nuestra tablita. A ver, tenemos acá en el segundo reglón entran los coeficientes de la función objetivo. De x1 sus coeficientes, vean acá, de x1 es 4m menos 4. Tendríamos acá 4m menos 4. De x sub 2 es 4m menos 1. De h1 su coeficiente es menos m. De A1 es 0, de A2 es 0. Y la solución, al ser un problema de minimización, empieza en 16, en un valor extremadamente grande, para que esto se vaya reduciendo al caso mínimo. En esta otra celda colocamos todos los coeficientes correspondientes a estas variables encaradas en el paso 1. A ver, vayamos viendo. Acá va a ser 2. 2, 1, 1, acá todo eso es igual a 5. Y en los espacios vacíos rellenamos con 0.
En la segunda ecuación del paso 1 tenemos los coeficientes correspondientes. 2 acá. Acá tendríamos 3, que sería menos 1, 0, 1. Y eso es igual a 11. Entonces sería la tabla inicial simplex, ¿no? Dentro de esta primera construcción. Ya. Entonces vemos que esta tabla inicial no es óptima, porque para que sea óptima, todas las valoraciones de esta celda, ¿no?, tendrían que ser menores o iguales que 0, porque el problema es de minimización. Entonces, en dos de ellas no se cumple. Por ejemplo, en x1 esta no es menor o igual que 0 y en x2 lo propio, ¿no? Ahora tengo que ver quién es la variable que va a ingresar a la base dentro de la segunda tabla simplex. Entonces, para ello les he enseñado un truquito, ¿no? Démonos un valor de m lo suficientemente grande. Hemos dicho que un valor de 100. 4 por 100 sería 400. Menos 4 sería 396. Luego acá tendría 4 por 100 sería 400, menos 1 sería 390. Entonces, acá tenemos que ingresar en un problema de minimización. Tenemos que ver quién es el valor más alto, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que ir reduciendo, ¿no? Se presenta en la variable x sub 2. Entonces, vamos a indicar que esta de acá, ¿no?, es la variable que va a ingresar dentro del sistema. Va a ingresar, ¿no? Entonces, para resaltar ese hecho, dibujamos un rectángulo para decir que esa es la columna que va a ser analizada dentro de esa variable básica. Como sé quién variable va a ingresar, ahora tengo que ver en vez de quién va a entrar, ¿no? Entonces tengo que ver si A sub 1 o A sub 2 van a salir fuera del sistema. Entonces acá construyo el parámetro tita y empiezo a dividir, ¿no? 5 entre 1, eso es 5. 11 entre 3, eso debe ser 3.6, ¿estamos bien? Sí, Liz. Sí. Ya, el más pequeñito es este de acá, entonces en ese reglón es donde vamos a indicar que esa variable es la que va a salir de la base. Entonces A sub 2 es la que sale del conjunto de variables básicas, ¿no? Que va a salir A sub 2. Entonces actualizamos, ¿no? A1 se mantendrá, A1 se mantiene y en lugar de A sub 2 entra X2. Y Z se sigue manteniendo. Ya. Ahora tenemos que ver si en la intersección de estos dos resaltes existe el elemento pivote. Lamentablemente no hay el elemento pivote en la intersección de estas dos celdas, ¿no? Si ustedes aprecian, es el valor 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este valor 3? Tenemos que volverlo en elemento pivote. ¿Qué operación vamos a hacer? Vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo de ese valor. De 3 su inverso es 1/3. Y con este 1/3 yo voy a volverlo a este elemento 3 en elemento pivote. Vayamos bien. 1/3 por 2, acá voy a tener 2/3. Vayamos anotando 2/3. 1/3 por 3, eso ya es 1. Ahí está nuestro elemento pivote. Menos 1 por 1/3 es menos 1/3. 1/3 por 0, eso es 0. 1/3 por 1, eso es 1/3. Y acá 1/3 por 11 va a ser 11/3. No voy a manejar en decimales, por favor, porque hemos indicado que el método simplex es bien susceptible a redondeos, ¿no? Entonces nos aconsejaron siempre manejarlo en decimales. Otra cosa es que acá en el parámetro tita sí necesito para comparar quién es el más pequeño. En la tabla no. Ya, entonces una vez
obtenido el elemento pivote, que es este de acá. Con este 1 yo tengo que volver, ¿no?, 0 a este 1 de acá y a este 4m menos 1. Entonces vayamos haciendo las operaciones pertinentes. Voy a multiplicar acá. Voy a multiplicar. ¿Quién lo vuelve 0 al 1? Es el menos 1. ¿Ya? Y lo voy a sumar acá. ¿Quién lo vuelve 0 a 4m menos 1? Obviamente lo vuelve 1 menos 4m. Y voy a sumar todos esos resultados acá. Vayamos a operar. ¿Ya? A ver, necesito algunas operaciones auxiliares. Lo voy a detallar por acá para los quebrados entre números. ¿Ya? Y acá vamos a definir las operaciones auxiliares para la parte de la función objetivo, que son un poco mucho más complejas. Vayamos multiplicando. A ver, menos 1 por 2 tercios. Eso sería menos 2 tercios. Más 2 tendríamos que decir. Entonces sería menos 2 tercios más 2. Eso es igual, a ver, ¿a cuánto? 4 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Positivo. 4 tercios. Sí, Lisa. Sí. Excelente. 4 tercios. Vayamos, menos 1 por 1, menos 1, más este 1. Aquí ya tendríamos el elemento que yo estoy buscando. 0. Menos 1 por menos 1 tercio, eso es 1 tercio positivo, más 0. Acá vamos a tener 1 tercio positivo. Menos 1 por este 0 es 0, más 1, eso es 1. Menos 1 por 1 tercio, eso es menos 1 tercio, más 0. Acá se va a mantener menos 1 tercio. Menos 1 por 11 tercios, menos 11 tercios va a ser ahí. Más 5. A ver, hagamos esa operación. Menos 11 tercios más 5. Acá nos sale nuevamente 4 tercios acá, ¿no? Entonces tendríamos para esta parte 4 tercios. Vamos ahora al reglón de acá arriba. ¿Ya? Vamos a multiplicar por 1 menos 4m a todo ese reglón y sumar con todos los valores que tenemos en la función o en ese reglón de color azul. 1 menos 4m por 2 tercios. A ver, vamos a tener ahí... a ver, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 2 menos 8m tercios. ¿Ya? Luego 1 menos 4m por 1 va a ser acá 1 menos 4m. Estoy multiplicando, luego voy a sumar. 1 menos 4m por menos 1 tercio. Ahí vamos a tener 4m menos 1 sobre 3. Luego 0 por 1 menos 4m, eso es 0. 1 tercio por 1 menos 4m será pues 1 menos 4m sobre 3. Y finalmente 11 tercios por 1 menos 4m. Será acá 11 menos 44m dividido entre 3. Y listo, ¿no? Tenemos que ahora ir viendo la suma de los elementos. Ya, copio todos los valores correspondientes al reglón de color azul. Entonces acá tendríamos 4m menos 4. Acá tendríamos 4m menos 1. Acá tendríamos menos m. Acá tendríamos 0, 0 y acá tendríamos 16m. Ahora tenemos que ir sumando, ¿no? A ver, en esta primera suma en columna, el común denominador va a ser 3. Entonces tendríamos 3 por 4, 12m, menos 8m será acá 4m.
Luego tendríamos menos 12 más 2 sería menos 10. Todo eso sobre 3. Acá tendríamos el primer 0. ¿Ya? Acá tendríamos 4m menos 3m, eso es m positivo, por si acaso. Menos 1 sobre 3. Acá tendríamos 0. Acá tendríamos 1 menos 4m sobre 3. Y acá 3 por 16m, 48. 48 menos 44m, eso es 4m menos 11 sobre 3. Y listo, entonces son los que tengo que colocar acá, ¿no? Sería 4m menos 10 sobre 3. Acá tendríamos 0. Acá tendríamos m menos 1 tercios. Acá tendríamos 0. Acá tendría 1 menos 4m sobre 3. Acá tendríamos 4m menos 11 sobre 3. Acá hay un errorcito, es más 11. Y vamos a corregir. Más 11, sí, positivo es. Listo, entonces analizamos si esta tabla es óptima, ¿no? Recordemos que el elemento pivote en todos los elementos de su columna tienen que ser 0. Acá está 0, acá está 0, ¿no? Ya, lamentablemente tenemos dos variables que no son menores o iguales que 0 en sus coeficientes. H1, vean, es positiva y X1 es positiva también. Ahora, de estas dos, ¿quién es la variable que va a ingresar? A ver, vayan indicándome. ¿X1 o H? X1 y Excelente, X1 es la que va a ingresar porque es la cantidad más elevada. ¿Ya? Entonces vayamos resaltando ese hecho, ¿no? Acá X1 es la que ingresa al sistema. Ahí. Ya resaltamos ese evento. Veamos quién va a salir de la base. 4 tercios dividido entre 4 tercios, eso es 1. 11 tercios dividido entre 2 tercios, eso es 5.5. Y el más chiquito es este de acá. Entonces va a salir A sub 1. Ya, entonces podemos actualizar nuestros datos. A sub 1 va a ser sustituida por X1. X2 se mantiene. Y las cosas siguen igual para la función objetivo. Entonces tenemos que resaltar también el hecho de que esta variable es la que va a ser analizada dentro de este renglón. Lamentablemente, vean, acá tenemos un valor que no es el elemento pivote. Podemos resaltarlo algo así. No tenemos un valor que refleje, ¿no?, al elemento pivote, ¿no? Entonces tenemos que convertirlo en elemento pivote. ¿Quién lo vuelve a 2 tercios? 1. Es este valor cuando yo multiplico por 3 medios. okay. Sí, dígame. Va a salir A sub 1, ¿no ve? Sí, Yo creo que se debería de remarcar arriba. ¿O? sí, acá está A sub 1 saliendo y está entrando X1. Y no se debería de remarcar hacia arriba el pintado. A ver. X1 está La... saliendo, por si acaso. Acá está X1 en esta columna. Ah, ya, en la celda. Muy bien, tiene mucha Sí, razón. va a disculpar, no me podía explicar bien. Ah, ya, el resalte es entonces. Tiene mucha razón, muchas gracias. Estaba operando de forma incorrecta entonces, ¿no? Entonces, gracias al análisis de su compañera, acá vean, el elemento pivote tampoco existe y tenemos que ver la forma de cómo transformar
al 4/3 en el elemento pivote. Y eso ya sabemos que es fácil, ¿no? Tenemos que multiplicar por el inverso multiplicativo, que sería 3/4. Y entonces ahí vamos a tratar de hacer ese análisis. Acá voy a restituir es 2/3. Entonces tenemos que analizar este elemento, ¿no? A que sea pivote, ¿no? Vayamos multiplicando, a ver. 3/4 por 4/3, eso ya es 1. Ya tengo el elemento pivote ahí. 3/4 por 0, eso es 0. 3/4 por 1/3, eso es 1/4. Un cuarto. 3/4 por 1, eso es 3/4. Menos 1/3 por 3/4, eso es menos 1/4. Y acá 4/3 por 3/4, acá también va a ser. Ahora, con este elemento pivote, con este de acá, yo tengo que volver 0 al numerito que está por acá y al numerito que está por acá, ¿no? Entonces vayamos volviendo 0. A ver, ¿quién lo vuelve 0 al 2/3 bajo este elemento pivote? Vamos a multiplicar acá por menos 2/3, ¿no? Y voy a sumar a este renglón. ¿Quién lo vuelve 0 a este elemento? Es 4m menos 10/3. Entonces, el inverso aditivo de ese número será pues 10 menos 4m sobre 3 y todos los resultados lo voy a sumar a ese renglón. A ver, vayamos haciendo operaciones entonces primero con el menos 2/3. Menos 2/3 por 1 va a ser menos 2/3 más este 2/3, acá ya tendría el valorcito de 0. Menos 2/3 por 0, eso es 0 más 1, es 1. Menos 2/3 por 1/4, eso es menos 2/12. Mitad, mitad, menos 1/6. Menos 1/6 tengo que sumarle con menos 1/3. A ver, menos 1/6 tengo que sumar con menos 1/3. Esto va a ser, perdón, no es 1/6. Estamos bien. El común va a ser 6. Entonces vamos a tener por ahí en negativo. Negativo, a ver, ahí vamos a tener 6 entre 3, 2. 2 por 1 da 2. Menos 1 con menos 2, menos 3. Menos 3/6. Eso va a ser menos 1/2. Sacando terceras, ¿no? Menos 1/2. Entonces acá vamos a tener menos 1/2. Ya es menos 1/2 por si acaso negativo. Vayamos, menos 2/3 por 3/4. Eso es 1/2. 1/2 más 0 va a ser acá 1/2. Menos 2/3 por menos 1/4. Eso es positivo 1/6. 1/6. Tengo que sumar más 1/3. Ya es igualita que la de arriba. Entonces vean, acá va a dar positivo 1/2. Tendríamos acá 1/2. Sigamos. Menos 2/3 por 1, eso es menos 2/3 más 11/3. A ver, vayamos anotando 11/3 menos 2/3. Acá tengo suma de fracciones homogéneas. El común denominador va a ser 3. Y arriba te va a quedar 11 menos 2 es 9. 9 entre 3, acá vamos a tener 3. Listo. Y esa parte es la más rápida, ¿no? Vamos a hacer ahora el renglón de Z. El renglón de Z es el que tenemos que sumar a todos estos resultados obtenidos en este paso anterior. A ver, voy a tener que recortar un poquito para que se entienda bien. A ver, multipliquemos por 10 menos 4m sobre 3 a todos los elementos de este renglón. Ya, este
Este número por 1 va a dar acá 10 menos 4m sobre 3. Este elemento por 0, eso va a ser 0. Este elemento por 1/4. Vean, este 1/4 va a generar acá este mismo numerador, solo que el denominador va a ser 4 por 3, eso es 12. Pero acá agradablemente se puede sacar un factor común, un 2. ¿Ya? Ese 2 se va a simplificar o va a hacer mitades con este 4. Entonces tendríamos lo siguiente. Mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2, entonces tendríamos ahí 2m. Y acá tendríamos 2 por 3, 6. 6. Ahora acá, este elemento multiplicado por 3/4, el 3 se nos va a ir. Y el 4 va a multiplicar al 1 que está en el denominador. Pero se puede simplificar de igual manera acá un par. Acá tendríamos mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2, tendríamos menos 2m, sobre, acá tendríamos sobre 2. Listo. Sigamos ahora, este por menos 1/4. Lo propio, ¿no? Vamos a tener ahí, esta vez, mitad sería 2m, mitad de 10 sería 5. Todo eso sobre 6. Listo. Y finalmente, 1 por toda esta expresión va a ser 10 menos 4 veces m dividido entre 2. Vamos a tener que simplificar nuevamente también. No está bien. Sería 10 menos 4m sobre 3. Y listo, tenemos que sumar ahora todos esos resultados en columna. Evidentemente, si yo sumo estos dos numeritos, acá nos tiene que dar 0. Y da 0 por si acaso. Acá la suma es 0. Acá, 6 entre 3, eso es 2. 2 por m, eso es 2m. Con este menos 2m, 0. Acá tendríamos menos 2 más 5, eso es 3 positivo sobre 2, sobre 6. Va a darnos un medio acá. Un medio. 0 más esto, acá se mantiene normal, 5 menos 2m medios. Acá si sumamos el común denominador es 6. 6 entre 3, 2. 2 por menos 4m es menos 8m. Con 2m eso sería menos 6m. Pero tendríamos 2 menos 5 sería menos 3. Y todo ello va a ser dividido entre 6. Luego vamos a sacar mitades, ¿no? O terceras. Acá 4m con este menos 4m, chao. 11 más 10, eso es 21 tercios. Tendríamos 21 tercios. Listo, entonces acá tendríamos 0. Vamos acá, tengo 0. Acá tengo 0. Acá tengo un medio. Pero acá tengo 5 menos 2m. 5 menos 2m medios. Acá podemos sacar terceras, ¿no? Tercera de 6 es 2m. Tercera de 3 será 1. Sobre tercera de 6 sería 2. Y 21 entre 3, eso es 7. Ya, a ver, vayamos cotejando si todo está correcto. Creo que todo está bien. Vemos que esta tabla, que es la tercera tabla simplex, no es la tabla óptima por un único valor, que es este, un medio. Porque toditas son menores o iguales que 0. Este un medio hace que no sea la tabla óptima. Eso implica que esta vez en esa columna, H1 va a ser la variable que va a ingresar. Voy a resaltar ese hecho. A ver, H1 va a ingresar dentro de este estudio.
Y veamos en vez de quién, ¿no? Acá voy a analizar el parámetro tita. A ver, dividimos entonces. 1 dividido entre 1/4, eso es 4. 3 dividido entre -1/2. No existen divisiones entre negativos según el algoritmo, ¿no? Entonces, el más chiquito va a ser este de acá. Eso implica que x1 va a ser la variable saliente y en lugar de x1 va a entrar h1. Entonces, vayamos bien. A ver. Voy a colocar z por acá. Coloco las nuevas variables. x1 va a ser sustituida por h1. x2 se va a mantener. Y empezamos, ¿no? A resaltar también el reglón donde va a salir la variable. Bueno, hay un errorcito acá en un signo. Ya, acá es -1/2, me indican. Muchas gracias por las observaciones. Ya, entonces estamos todo ok. Solo que nos toca iterar, ojalá que sea una vez más, ¿no? Porque ya ahí el proceso tendría que concluir, ¿no? Hay algunos problemas que terminan, ¿no? En 10 tablas simplex, ¿no? Hay algunos en 6, hay algunos en 8, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener la habilidad ya de ir trabajando, pero dentro de un examen obviamente va por el tiempo limitado, tiene que hacerse nomás un análisis más o menos hasta unas 3 tablas, ¿no? Eh, entonces, por favor, cuiden siempre sus mecanismos de velocidad. Vayamos viendo ahora esta última operación, ¿no? Que va a ir atacando al elemento dentro de esta fase. Vean, acá tampoco hay el elemento pivote en la intersección de esos dos eventos, entonces tengo que obtener primero el elemento pivote, multiplicando acá este reglón por 4, y vamos a ver, ¿no? 4 por 1, eso es 4 acá. 4 por 0, 0. 4 por 1/4 es 1, acá ya tendría el elemento pivote. 4 por 3/4, eso es 3. 4 por -1/4, eso es -1. 4 por 1, eso es 4. Y ahora, ¿no? Y ahora con este elemento vamos a tener que trabajar los ceros en su columna, ¿no? Entonces vean que cuando se obtiene el elemento pivote se empiezan a trabajar los ceros en la columna. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vayamos viendo. Tengo que volver 0 a este -1/2. Entonces voy a multiplicar a este de acá por 1/2. Y voy a ir sumando. Ahora, acá también tengo que multiplicar por otro valor correspondiente, ¿no? ¿Quién lo vuelve 0 al 1/2? Entonces acá va a ser por -1/2. Y tengo que sumar a este reglón. Este abajo, ¿no? Listo. Vayamos operando. A ver, 1/2 por 4, eso es 2. 2 más 0 va a ser 2. 1/2 por 0, eso es 0 más 1, es 1. 1/2 por 1, eso es 1/2 con -1/2, acá ya tendríamos el 0 que necesito. 1/2 por 3, eso es 3/2. 3/2 menos 1/2. 3/2 menos 1/2. Eso va a ser 1. ¿Sí? Tenemos 1 ahí. 1/2 por -1, eso es -1/2. Más este 1/2, acá vamos a tener 0. Entonces viene ahí con el 0. Luego tendríamos 1/2 por 4, eso es 2. 2 más 3, tendríamos 5. Sigamos ahora en la parte de arriba. Vamos a sumar directamente porque ya no tengo espacio para las operaciones auxiliares en color azul. Nos va a servir. -1/2 por 4, eso es 2. 2 más 0, eso es 2 acá. Vamos a colocarla bien. -1/2 por 0 es 0, más este 0 es 0.
Menos 1/2 por este 1 menos 1/2 más 1/2. Acá vamos a tener 0. Ahora acá. Menos 1/2 por 3. Eso es menos 3/2. Menos 3/2. Acá tal vez podríamos hacer. A ver, menos 3/2. Tengo que sumarle más 5 menos 2m medios. A ver, acá vamos a tener suma de fracciones homogéneas. Menos 3 más 5, eso es 2. Menos 2m sobre 2. Acá factorizo un 2 en el numerador y lo cancelo con el valor 2 del denominador. Te va a quedar 1 menos e. Entonces acá tendríamos 1 menos m. Vayamos al otro. Menos 1/2 por menos 1. Eso es 1/2. Entonces acá vamos a tener 1/2. Tengo que sumar más menos 2m menos 1 sobre 2. A ver, veamos qué sale acá. Sería menos 2m. El 1 con el menos 1 se va a 0. Acá tendríamos sobre 2. Vamos a tener menos m, nada más, si simplificamos. Tendríamos menos m. Menos 1/2 por 4, eso es menos 2 más 7. Entonces acá vamos a tener el valorcito de 5. Inge, A ver, dígame. Tal vez hay alguna otra. el menos 1 por menos 1/2 lo multiplica 9 por el 4, ¿no sale menos 2? Ya, claro, menos 1/2 por 4, eso es menos 2. Menos 2 más 7, eso es 5. No, Inge, si no me refiero en el primero, en el menos, tiene que ser menos 2 en arriba, supongo. En el En primerito, la primera, licenciado, en la perdón. primera fila Ah, X ya, al En casi. Tienes razón, acá un menos 2, ¿no? Exacto, muy bien. Menos 1/2 por 4, eso es menos 2 más 0, es menos 2. Muy bien. Sí, gracias a apreciación, porque si no, no hubiese sido la tabla óptima, porque vean acá toditos estos valores, estos de acá, son menores o iguales que 0, ¿no? Esta es la tabla óptima. ¿Ya? Es ahí para el proceso. Entonces tenemos que leer ahora las soluciones, ¿no? Acá lo voy a leer, por lo tanto, 2 puntos, ¿no? Z, vean, Z va a ser igual a 5. ¿Ya? Z va a ser igual a 5. X1 no hay. Vean acá en la conclusión no hay X1. Entonces, como no hay, se le asigna el valorcito de 0. ¿Ya? Cuando no haya la variable de decisión, se le asigna el valor de 0. X2 en este caso vale 5. Esta X2 vale 5. Entonces, esas son las tres ponderaciones que se van ajustando como solución de este problema de programación. No se anota H1 porque no está en el problema inicial del modelo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí nos va a dar una interpretación cuando haya un problema de planteo, ¿no? O una situación administrativa dentro de este contexto. Ahí vamos a decir que estas 4 unidades están en exceso dentro de la restricción número 1 o dentro de la restricción número 2. ¿Ya? Entonces, en este caso sería en la restricción número 2. Pero lo vamos a analizar delicadamente en una situación administrativa con lujo de detalles. Bueno, ese es el tercer ejemplo donde se analiza una restricción de la forma ecuacional.